Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy les voy a presentar el tema del COVID, que bien siendo pues fue una pandemia que ocurrió en todo el mundo, a nivel mundial, y pues obviamente que tuvo afectación a nivel de, de todos los países del mundo. En, en mención a nuestro país, que es México, hoy vamos a ver más acerca, más a fondo qué es lo que recurrió y qué aspectos importantes dentro de nuestra política, tanto así como en nuestro bienestar, fue lo que nos pudo ayudar. Bueno, para empezar, el estado de excepción se manifiesta cuando obviamente el Estado modifica temporalmente los aspectos y rubros de vida. Aquí en el ejemplo tenemos algunos casos en los que se podría declarar el Estado de México en excepción, como lo es una conmoción interior, que sea un problema interno, ataque exterior, estado de guerra, guerra interna, calamidades públicas, afectación a estabilidad institucional, como los movimientos que ha habido, ¿no? Y que pues a lo mejor pues, hayan altercados que no se puedan disipar, ¿no? Por la gran cantidad de personas y gente. Invasión de territorios, sabemos que pues obviamente nadie puede venir a invadir nuestro país. Perturbación grave de la paz. Y vamos a llegar a uno de los más importantes, que es las epidemias. Y en su caso, en nuestro país ocurrió por aquel año del 2019, donde se realizó el brote de esta variante de COVID, ¿no? Y sabemos que pues gracias o no gracias, sino simplemente por esa enfermedad, pues hubo mucha muerte, ¿no? Y como lo vemos en el ejemplo, aquí en la imagen, pues obviamente el Estado nos hace inoperantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estado de excepción, y el estado de excepción quiere decir que el Estado va a tomar consecuencias, va a tomar acciones, perdón, para, para poder poner al Estado en emergencia. Como segundo y posteriormente del estado de excepción tenemos la suspensión de derechos, que esta suspensión se realiza debido a la restricción temporal de derechos y garantías que hay dentro de nuestro país, ¿no? Y esto está formulado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta suspensión de derechos es ponerle una pausa y poner como prioridad el estado, el estado de nuestro entorno, y qué es lo que está concurriendo en ese momento. Por ahí vamos en los años del 2019, cuando esta enfermedad llegó al país, y pues obviamente estas facultades le corresponden exclusivamente al presidente de la República, el cual debe contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, y debe aplicarse por tiempo limitado de manera general sin dirigirse a personas específicas. A todo esto, pues obviamente después de tener una excepción y de tener estos derechos limitados, llega una declaratoria de emergencia al país, donde debe de haber un aviso de qué es lo que está sucediendo en el país sin alterar a los demás. Obviamente, pues es declarado estado de emergencia cuando pues el mecanismo constitucional permite al Estado actuar de manera rápida. En su caso, ante esta enfermedad, pues ¿qué ocurrió, no? Se declaró en estado de emergencia, y todas las unidades de salubridad, de cuidados, de unidades médicas, pues tuvieron que estar en esa revolución para permitir que pues obviamente todos tuviéramos esa atención, todos tuviéramos
o más bien formáramos parte de este estado, y más que eso, pues obviamente disipar este virus, ¿no? Que era un virus que se propagaba. Aquí una parte importante, el caso en que México podía declarar excepción, pues obviamente como lo habíamos visto, eh, eh, hay hay muchísimas formas de declarar el Estado de México en excepción, y una de ellas, como ya lo acabamos de ver, pues son las epidemias, ¿no? Y obviamente pues esto le consolida a nuestro presidente. En este caso, si ocurriera alguna epidemia, alguna invasión por otro país, o algún otro altercado, pues nuestra presidenta sería la primera en dirigir toda esta función para declarar a México como estado en excepción. Por consiguiente, tenemos que nuestra legislación en el marco jurídico, como lo volvemos a repartir en el artículo 29, el Estado de México cuenta con antecedentes donde protege nuestros derechos como personas y nos hace libres, soberanos, y hace que nuestra Constitución apoye nuestros derechos, lejos de quitarlos. Pero es por lógica que obviamente cuando existe un problema sanitario, un problema fuerte en nuestra sociedad, obviamente se hace la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos y garantías. ¿Por qué? Como por ejemplo, entró la pandemia, se buscó el no propagar esta pandemia, hacerla más grande. ¿Y qué es lo que buscaba el Estado con todo el sector público de la salud? Pues disipar esta enfermedad, o más bien poder controlarla en su momento, porque no habían curas. Y como derechos, pues qué es lo que hacían, ¿no? ¿Sabes qué? Quédense en su casa, no pueden salir para, para controlar esta enfermedad, y que así pudiera funcionar el plan que traían ellos de estrategia. Y esto es algo de lo que pues ha ocurrido, y como conclusión yo puedo decir que pues nuestro país entró en estos estados, ya que pues obviamente pues sabemos que hubieron muertes, y más que nada pues el país se preocupó y el estado se preocupó por disipar y disminuir el rango de la gente que falleció.